Buenos días, jóvenes de primer año. Vamos a trabajar el tema de literatura, el curso de literatura el día de hoy. Pero antes de tocar el tema correspondiente esta semana, vamos a dar un breve repaso a lo que trabajamos la semana pasada, en la que les envié un PPT sobre movimientos literarios, ¿ya? ¿Qué son los movimientos? Son formas de estudiar la literatura. Estas pueden dividirse en periodos, en movimientos o en etapas. ¿Qué es lo que van a tener en común estas? De que cada una de ellas se va a diferenciar según la forma de sentir o pensar del hombre de acuerdo a cada periodo y de acuerdo a cada tiempo y momento. ¿Listo? Habíamos trabajado 11 movimientos. Algunas de ellas en el aula y algunas de ellas en el PPT, pero igual te envié las 11 en el PPT. Listo. No vamos a hablar del clasicismo occidental porque ese es el tema de hoy. Vamos a profundizar hoy esa clase, pero sí vamos a grandes rasgos a hablar del resto de movimientos porque seguramente posteriormente ya vamos a trabajar de forma individual. Cuando hablemos del barroco, relaciónalo con la exageración en cuanto a su composición. Dentro de esta corriente tenemos a dos representantes, que es Quevedo y Góngora. De ellos surge el culturalismo y la corriente del conceptismo. Estos dos autores representan una gran rivalidad y siempre su rivalidad se basa en cuanto a poesías, burlándose del aspecto físico uno del otro. Esa es el movimiento de barroco, la exageración en cuanto a la poesía, ¿ya? Otro tenemos el movimiento del renacimiento. Como hablamos de renacimiento, ¿qué es un renacimiento? Renacer, volver a ser, ¿verdad? Y si yo quiero volver a renacer, voy a hacer algo mejor. En este caso, el renacimiento se vuelve más humanista. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a valorar al hombre. Mira, el anterior se burlaba, el renacimiento ya no, el renacimiento valora al hombre. El neoclasicismo, que por latín sabemos que neo es nuevo, y clasicismo, bueno, nueva clase, es donde resurge nuevamente el amor y la admiración. Y la diferencia entre las dos anteriores es que esta tiene un fin educativo. En cuanto al medioevo, se diferencia de las anteriores porque aquí va a predominar el catolicismo, que se va a dar más o menos en el periodo 5 a.C. Luego hablamos del romanticismo. Como hablamos de romanticismo, tiene mucho que ver la pasión, la parte romántica del autor, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las corrientes o de los movimientos mencionados anteriormente, en cuanto al romanticismo vamos a resaltar la pasión del autor en cuanto a sus poesías. En el vanguardismo, a diferencia del anterior, se va a renovar el arte y vamos a reemplazar lo malo que hemos hecho en el pasado, lo vamos a reemplazar por algo nuevo. Por eso el nombre, vanguardista, ir a la vanguardia, ir delante de y mejorando lo que ya pasó. Cuando hablemos del realismo, es en este movimiento es donde se cultiva la novela y se van a escribir novelas de hechos reales que existieron y se vivieron en ese momento, como por ejemplo Crimen y Castigo, ¿no? Entonces, por eso el nombre de la corriente, realismo. Vamos a ver otra corriente, que era el modernismo. En el modernismo, esta corriente surge, o este movimiento surge en un movimiento de caos, en un momento en el que hay muchos problemas sociales, políticos, etcétera, y estos problemas es lo que hace que estos autores se unan. Y misteriosamente ocurre esto en el año 98, por eso se dice que surge o se llama la generación del 98. Tenemos después el simbolismo, que es donde se despierta el interés ya no por el hombre, ya no por la religión, ya no por la pasión, ya no por la novela, ya no por querer recuperar el pasado, ya no por la exageración, sino aquí vamos a ver por el sentido musical. Nos vamos a preocupar por la rima, por la métrica y todo ello. ¿Listo? En cuanto a la narrativa hispanoamericana, vamos a hablar de los conflictos sociales, culturales y psicológicos relacionados al hombre. Entonces, ¿te das cuenta que cada movimiento tiene una característica especial? Entonces, es esa característica las que las ha dividido.
en etapas, en movimientos o en periodos, como lo quieras llamar, pero es esa característica lo que ha hecho que ellos se dividan. ¿Listo? Había colocado yo en el último PPT una rima de Becker que decía, ¿qué es poesía? Y decía más o menos así, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que poesía, ¿qué es? Es el sentir, es el expresarme, el sentimiento de amor, de cariño, qué sé yo, que tengo hacia ti. Es esa expresión que yo tengo como autor o como ser humano hacia ti. Eso es poesía. Y cuando dice, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, es esa penetración que tienen. Entonces estamos hablando definitivamente de una poesía o un sentir de amor hacia su musa. ¿Listo? Entonces podría ser esa una interpretación. Ahora sí, nos vamos rapidito a la clase de hoy, que es parte de la literatura universal. Vamos a hablar, como te había mencionado, del clasicismo occidental. Sí, es el primer óvalo de la diapositiva anterior, porque como te dije, vamos a trabajar por partes. Lo que hicimos hace rato es hablar de modo general. Ahora vamos a profundizar por ovalitos, ¿listo? Por movimientos. Este sería el primer movimiento. Este movimiento es considerado como la primera etapa, por eso es que lo estamos trabajando primero. Se desarrolla en Grecia y en Roma, y está en la etapa antigua. ¿Cuántas etapas? Porque dijimos que podía dividirse en movimientos, en periodos o en etapas. En esta oportunidad vamos a trabajarlo en división por etapas. ¿Cuántas etapas son? Te cuento que son, a ver, vamos a contar. Está la edad antigua o etapa antigua, la edad media o etapa media, está la edad moderna o etapa moderna, está la edad contemporánea o etapa contemporánea. Entonces, ¿cuántas etapas tenemos según la literatura universal? 4, ¿verdad? Muy bien. En la antigua, que es en las que vamos a trabajar ahora, estas las vamos a dejar un ratito para el costado, vamos a trabajar en la edad antigua, sucede la caída de Roma occidental. Según historia, ¿en qué siglo más o menos sucede esto de la caída de Roma? ¿Recuerdas un poquito? ¿Te ayudo? Listo, sucede en el siglo V después de Cristo. Y es aquí donde se desarrolla el clasicismo occidental. ¿Sí? Muy bien. En Grecia básicamente, una de las características del clasicismo occidental es la importancia al hombre. A esto le vamos a llamar antropocentrista. ¿Por qué? Porque el hombre es el centro es el centro en ese momento, es como que el centro de atención que va a inspirar la poesía, la literatura en este periodo. Es una etapa en la que es racional e intelectual. Es realista y es humanista, es decir, vamos a trabajar obras reales y presenta armonía y busca la perfección entre fondo y forma en cuanto a su poesía. Ahora, en este movimiento que es el clasicismo occidental, se desarrolla un género que es el épico. ¿Y qué es el épico? Básicamente es, que habíamos hablado, la narración. Aquí ha habido un error de tipeo, pero es la narración. Sus difusores, ¿qué significa difusores? Quienes daban a conocer este género, épico, teníamos dos clases de difusores, los aedas y los rapsodas. Los aedas eran reconocidos porque cantaban creaciones propias. Por ejemplo, si yo soy un autor y he escrito, si yo soy un poeta y he escrito mi poesía y yo declamo mi poesía, soy un aeda. ¿Por qué? Porque estoy cantando una creación que yo mismo hice. Ahora, un rapsoda se diferencia de un aeda porque va a recitar creaciones ajenas, es decir, tú eres el autor, me gusta tu obra, entonces me prestas y yo la recito. Entonces yo ya no soy un aeda, soy un rapsoda. ¿Por qué? Porque estoy recitando algo que no es mío. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿verdad? Muy bien. Dentro del clasicismo occidental tenemos un representante, que es Homero. ¿Y qué significa Homero? Me dice, ¿es un nombre? No es un nombre. Homero significa ciego. Él nace en Esmira, su verdadero nombre es Melesígenes.
Se duda de su existencia, incluso se duda también de las obras, pero se le ha atribuido ya por medios orales, qué sé yo, pero se le ha atribuido. No es que no hay nada comprobado que él haya creado dichos escritos que posteriormente vamos a trabajar. Se duda de su existencia, se considera como un rapsoda. ¿Qué quiere decir rapsoda? Que él ha contado o ha difundido creaciones suyas o las de otras. Las de otras, ajenas, ¿cierto? Muy bien. Hay dos obras representativas acá que tenemos, que es la Ilíada y la Odisea. Vamos a hablar un poquito de la Ilíada y recuerda que la Ilíada es el inicio y la Odisea es la continuación de la Ilíada.